Muy buenos días. Contento, muy contento por el día de hoy, el día del Señor. Para muchos hay esa espera, ese deseo, ese anhelo. Yo veo en la relación los días viernes, que muchas personas ya están en punto ahí para empezar, lo están esperando. Algunos me comentan en el día lunes o martes, ya espero que llegue el viernes para estar en la oración, otros el día domingo, y pues por otros prefieren descansar, pero bendito Dios para ti y para mí, que estamos conectados y que estamos ansiosos con esa expectativa de la palabra que el Señor nos va a dar hoy. Y vamos a continuar, ya entramos a la décima, al número 10 de las conferencias acerca del crecimiento espiritual. Y muy interesante lo que estamos viendo, basado en la vida de Pablo, y lo que nos va a recomendar hoy, lo que vamos a escuchar, creo que nos va a marcar muy claramente de lo que nos debe de quedar, tanto en el interior, en el corazón, como en la mente, en nuestra estructura, de la forma como tiene que ser el crecimiento espiritual. Lo que Dios nos ha prometido para este año a través de profecía 2021, para nosotros, iglesia, en forma individual, para ti y para mí, ese crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias que pueda traer este año, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, amados, y vamos a poner esta palabra en las manos del Señor, sabiendo que va a haber una excelente ilustración a través de tu unción, que vamos a comprender muy claramente esta palabra en el nombre de Jesús. Amado Padre, una vez más, las gracias por permitirnos estar aquí en un domingo más, en este día de reposo, este día que te lo dedicamos a ti, Señor, donde tú preparas la comida, el banquete, preparas, Señor, lo que realmente necesitamos, y en tu promesa, en tu corazón, que no solamente es dar la palabra, sino que también produzca ese fruto y que realmente exista ese crecimiento en nosotros. Es tu gran corazón como papá y nosotros como hijo lo recibimos. Muchas gracias, Señor, por esta palabra y gracias por la bendición de lo que nos legó el apóstol Pablo o nos delegó a través de sus 13 cartas, y seguiremos aprendiendo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y yo veo en las 13 cartas cómo el Señor, a través de Pablo, o Pablo a través del Señor, plasma en la iglesia de los Corintios una estructura, en este caso de lo que vamos a escuchar hoy, problemas de iglesia, problemas que ocurren en una congregación. Y a pesar de lo que vamos a escuchar, que fue un consejo y fue una palabra para la iglesia de Corintios de aquel entonces, después de muchos años, estamos viendo que este espíritu, ¿no?, es tremendo, que a pesar del tiempo continúa sucediendo hoy en día en la iglesia. Y vamos a recibir esa palabra con un corazón abierto, con ese deseo de que realmente, de lo que hemos estado escuchando en estas conferencias, de que realmente, sí, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero que haya un cambio en mi vida, una transformación, estar ligado a ti, entender tu palabra, entender tu estructura, entender tu corazón, entender todo, Señor, porque sé que va a ser para mi bien. Ya quiero dejar de ser esa persona almática, esa persona carnal, esa persona humana, que la verdad prefiero 1000 veces que se produzca ese cambio para lo que tú tienes para nosotros. Entonces, 1 Corintios, capítulo 3, desde el verso 1, y empieza el apóstol Pablo a hablarle a la iglesia
Y si por ahí hay alguna casualidad que nos va a hablar a la iglesia de hoy, pues escuchemos. Escuchemos porque vale la pena el consejo. Repito, que me va a ayudar a mi crecimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, a manera de pregunta dice aquí, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y otra vez, a manera de pregunta, ¿no sois carnales? Verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y por favor, quiero que repitamos esto para que empecemos a incursionar en la palabra de esta mañana. El crecimiento no fue Pablo, no fue Apolos, sino que el crecimiento, que nos quede bien, el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da Dios. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Verso 11, porque nadie, escuchamos eso y con esto está finalizando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Voy a volverlo a repetir. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y amados, todo esto empieza diciendo aquí el apóstol Pablo en el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y me llama la atención que aquí empezando, esto que vamos a escuchar, hablando de la parte espiritual y de la parte carnal, pero está anteponiendo e incursionando la característica de niños, poniendo a niños. Entonces, prácticamente les vengo a hablar y me encuentro, y me encuentro que actúan
y se mueven como niños. Y ojalá fuesen como niños en Cristo, ¿no? Porque hemos escuchado ese refrán popular que dice que todos tenemos un niño por dentro. Y lo hemos escuchado siempre, ¿no? Los niños, y pudiéramos aquí poner como característica un niño en Cristo, los niños son inocentes, son muy inocentes. Y los niños, prácticamente su característica, el modo de vivir, tiene que ser el obedecer. Entonces, en esa característica inocente que el niño tiene, cuando escucha una promesa, la toma y simplemente la cree. Así es un niño. Por ejemplo, ¿no? Mi nieto Pablo, está incursionando en el fútbol y quiere ser portero. Y la verdad es que como está empezando, no, pues todos los tiros que le llegan son goles. Y el día viernes, terminando el partido de fútbol que tuvo, yo le digo, mi hijo, tenemos que practicar. Allá en la casa, en el jardín, vamos a poner una portería y con la pelota y te voy a empezar a enseñar cómo es que tienes que atrapar, cómo es que tienes que hacer. Y eso el niño lo tomó, pero con mucha, mucha seriedad. No, hombre, o sea, su forma, ¿no? Su contentamiento en su rostro. Voy a estar con mi abuelito, mi abuelito me va a enseñar, voy a practicar, voy a aprender más. Y luego llega con su papá y con su mamá, tengo que ir a la casa de mi abuelito porque tengo que practicar el fútbol y tengo que hacerlo y tenemos que jugar en el jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un niño inocente que cree en la promesa del abuelo y se contenta y simplemente lo cree. No está poniendo en tela de juicio o en cuestionamiento, mi abuelito me estará diciendo la verdad. ¿Tendrá tiempo mi abuelito? ¿Lo iremos a hacer? ¿Será? No. Simplemente en él entró, en el creer y que ya lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, si te das cuenta, como dice Pablo aquí, como a niños en Cristo, el que no es como niño, dice la palabra, no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, simplemente, si como adultos tenemos esa complejidad o ese problema de poner todo en tela de juicio, en dudas, entonces aquí, hoy, Pablo nos está diciendo, tienen que ser como niños, creerle a nuestro Señor, ser niños en Cristo, creerle total y absolutamente a toda la promesa que nos da nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él promete, lo cumple. Gloria a Dios. Amén. Entonces, amados, qué interesante este asunto, que vengo a hablarles, y el corazón de Pablo es, quiero encontrarlos como niños en Cristo, ¿no? Que lo crean todo, que estén abiertos, que estén apasionados. Y esa es una forma que como niños, bases, mucho de base para un crecimiento espiritual. Y Pablo nos dice ahorita, habrá alguien que está entendiendo este asunto. Amén. Gloria a Dios. Vayan poniendo amén ahí, vayan poniendo amén. Eso anima al predicador. Entonces, el niño por dentro, entonces hay los niños en Cristo que todo lo creen, pero también hay niños carnales. Y cuando hablamos de niños carnales, y Pablo prácticamente nos está ilustrando aquí en este primer versículo, son personas, son seres que no han crecido, ¿no? Y literalmente podemos ver niños, ya niños, yo no sé de dónde sacan eso, pero son engreídos, caprichosos, berrinchudos, ¿no? Son niños que realmente no caen bien, ¿no? Nadie los quiere tener, ¿no? Hasta evitan invitaciones a padres simplemente para que estos niños no estén, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo ese tipo de característica
que si no somos como niños o somos esos niños que está describiendo aquí, carnales, caprichosos, berrinchuros y difíciles, entonces aquí Pablo está diciendo, venía yo, quiero darles y encuentro eso en ustedes. Son esos niños fluctuantes, hoy están bien, mañana no están bien, hoy quieren, luego no quieren, hoy están, mañana no están, y en fin, pues realmente es un problema que está encontrando Pablo aquí en la iglesia de los Corintios. Fíjate nada más en aquel entonces, pero nada más obra de la casualidad que eso está existiendo hoy en día en nuestra iglesia. En cuanto a ti y en cuanto a mí, ¿qué tipo de niños somos? Entonces, continúa diciendo aquí Pablo, son niños fluctuantes y acuérdense lo que también recomienda Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ya encontramos desde aquí el problema, el complejo de un niño carnal, de una persona carnal, de cómo es. Así es su característica, esos son sus hechos, son fluctuantes, ¿no? Y repito, hoy están bien, mañana no. Se mueven por emociones, se mueven por sus estados de lo que se encuentra en ese momento. ¿Y sabes qué? Los ánimos, cómo llegan a tomar dominio, mis amados. Por ejemplo, yo cada mañana que me levanto a orar, a mí me encantaría que todos los días tener el mismo ánimo, ¿no? Entrar con ese ímpetu, entrar con ese gozo, con esos deseos, me voy a encontrar con mi Señor, ¿no? Y prendido y encendido. A mí me encantaría, pero como el ánimo es impresionante. Yo entro a las 5 de la mañana a orar y todos los días son diferentes ánimos, todos los días. Y hay momentos en que te levantas y estás cansado o te acostaste tarde y dices, hoy no, voy a dormir un poco más y no lo haces, etcétera, etcétera. Pero aquí la parte de lo que vamos a tratar de entender es que nosotros, esos niños en Cristo, va a ser posible de que en lugar que el ánimo te domine, vamos a dominar nosotros la situación, los ánimos de la forma como estemos, ¿no? Si yo me levanto cansado, me importa si estoy cansado, hoy me levanto porque tengo que estar ahí. Hoy me levanto triste, no importa que estés triste, hoy tengo que estar ahí. Me levanto con gozo, con mayor razón, hoy estaré ahí. Me levanto con la necesidad de estar en su... Señor, aquí estoy, ¿no? En lo que voy es como en esa característica tenemos que dominar los ánimos. Y yo te estoy hablando nada más como ejemplo cuando yo me levanto en la mañana y puedo ver mis ánimos. Pero esto del ánimo es total y absoluto control que tenemos que dominar en la situación de vida, en la vida diaria, en toda situación que se nos presenta. Y Pablo nos vuelve a decir, ¿habrá alguien que está entendiendo este asunto? Y dice, ¿no? Estos niños fluctuantes, les quise hablar como espirituales y no como a carnales, ¿no? Me encantaría encontrarlos como a niños en Cristo. Y en el verso 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No perdamos de vista que le está hablando a la iglesia de Corintios en aquel entonces, ¿no? Esos ánimos, ese carácter fluctuante. Hoy estoy de una manera y mañana estoy de otra, ¿no? Y dice, no sois capaces todavía de entender la esencia y la profundidad de lo que es empezar a crecer como niños en Cristo. El creerlo todo, el creerlo todo, el creerlo todo cuando el Señor habla, cuando el Señor promete, cuando el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, celos, contiendas y disensiones, y dice a manera de pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿No?
Dice, y les di a beber leche. Ahorita que tenemos a nuestra nieta, a Elisa, preciosa, preciosa, cómo abuelió esa niña, pero por el lado de aquí, por este lado de allá. Y la leche, y vemos a Elisa como todo el tiempo, cada 4 horas, está tomando su leche. Y en los 2 meses que tiene de vida, lo único que toma es leche. Y si se dan cuenta, todo eso es básico. Alimento básico para su vida. Pura leche, pura leche, pura leche. Que es el alimento adecuado, ¿no? Y aquí está explicando Pablo de que de esa manera, cuando empezamos en Cristo, ¿qué tenemos que recibir? Esa palabra, esa doctrina, esa forma de enseñanza que sea suavecita, explicable, entendibles y bien aterrizada en el nombre de Jesús. Alimentos básicos, ¿no? Y en el caso de Elisa, pues tiene que ser así, como una niña recién nacida. Pero cuando crece, entonces ya empieza a comer de todo, ¿no? Ya llega el proceso y así van yendo, y de esa forma ya empiezan a aprender a comer de todo. ¿Por qué? Porque están creciendo, ¿no? Ni modo, amados, que a los 15 años todavía esté con biberón. De repente habrá alguien, ¿no? Es tan consentido, tan berrinchudo, tan difícil, que todavía a los 15 años están con biberón, ¿no? O pañales, ¿no? Eso sería ilógico, eso ya no sería adecuado. Por eso aquí Pablo les está llamando la atención. Venía yo a darles vianda y me encuentro que todavía necesitan leche, están todavía inmaduros, ¿no? No han crecido. ¡Qué barbaridad, Corintios! ¡Qué barbaridad! ¿No? Cuando yo creía que ya eran otro tipo de personas, ¿no? Y sobre todo me preocupa que son de la iglesia. Entonces, Pablo aquí diciendo a la iglesia de los Corintios, veo a algunos que de tantos años, y no han crecido. Porque continuamos en ese mover fluctuante, ¿no? Y pues entra más la parte caprichosa, en la que si quiero, y si me animo, y si estoy con gana, entraré el viernes a orar. Ahí va otra vez el pastor con pan con lo mismo, ¿no? Ya, pastor, chole, ¿no? Y el domingo, ¿no? Porque yo les estoy diciendo esto, tomando la recomendación de Pablo, porque estamos viendo que en nuestra propia iglesia, ¿cuántos no entran los viernes? ¿Cuántos tampoco los domingos? Eso me llama la atención. Y más bien estamos viendo gente nueva, muchos que ni conocemos, muchos que los viernes me llama la atención, ponen sus nombres y piden oración y toda la cosa, y no son de la iglesia. Entonces, aquí entra la parte del anhelo del pastor, que también queremos que crezcamos, ¿no? ¿Y cuál es la base primordial y la llave que va a abrir los cielos? Pues la oración, amados. La oración. Nos conviene orar como iglesia, y simplemente estoy tomando la recomendación de Pablo y lo toma al quien lo quiera tomar, y al que no, pues seguirá sin crecer. No crecerán y no creceremos si estamos con esa actitud. Pero regreso a los niños en Cristo. Señor, si tú quieres, yo lo hago. Señor, si tú me mandas, yo lo hago. Señor, si están los deseos de ti, yo lo hago. Si así me lo manda tu palabra, yo lo hago, Señor. Como te decía, cuando me levanto en las mañanas, como esté mi ánimo, yo lo hago en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nos indica un crecimiento? Ahorita Pablo nos recomienda y analizamos tú y yo. ¿Cuál es el termómetro, ¿no? O la forma como vamos a ver, vamos a autocriticarnos o autoanalizarnos acerca de nuestro crecimiento? ¿Sabe dónde nos damos cuenta si realmente estamos creciendo o no, amados? ¿Sabe dónde? En la fe. Ahí nos damos cuenta si realmente hay crecimiento. Porque normalmente, una vez más, de todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿qué hace la iglesia? Finalmente, ¿qué hace el niño fluctuante, el niño caprichoso? Eso sí, corren, pero corren cuando están en problemas.
cuando hay muchos problemas. Ahí sí, hasta quieren orar de día y de noche, quieren estar en la... No, quieren hacer lo que quiera, pararse de pestañas, pero que Dios les solucione su problema. Y una vez el problema solucionado, nos olvidamos del asunto hasta el siguiente problema. Estaremos entendiendo, amados, del consejo de Pablo, de la preocupación de Pablo acerca de la iglesia. Yo, Ricardo Sumarán, que soy participante de la iglesia, y peor tantito, que predico la palabra, ¿no? ¿Cómo tiene que estar mi situación para mi crecimiento y sobre todo el dominio de mis ánimos? El dominio de mi interior, el dominio almático, el dominio de los sentimientos y emociones. ¿Cómo tenemos que ser? Una vez más, como esos niños en Cristo, en la cual lo que usted mande aprender a hacer en esa humildad, en la que usted mande mi capitán. Ahí estaré, ahí lo haré, como usted lo diga, mi Señor, simplemente porque usted lo ordena, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces te decía, la fe va a ser un termómetro, una forma de ver en uno mismo su crecimiento. Porque a mí me llama la atención que muchos cristianos, muchos, como sus oraciones no funcionan, como las cosas en las que ellos creen que se tiene que mover Dios, no, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy a buscar un psicólogo, me voy a buscar un especialista. Y peor tantito, a mí me ha dicho gente de la iglesia que preferirían irse a hacer una limpia porque la verdad, ¿cómo se llama? Por las cosas que están pasando, hay una mejor opción, una mejor oportunidad, un mejor ofrecimiento cuando una persona de limpias o brujo, como se llame, te dice soluciones rápidas y automáticas, ¿no? Me lo han dicho, amados, me lo han dicho, ¿no? Y por eso yo aquí me estoy conectando con Pablo con respecto a esto y me llama la atención una vez más cómo sucedía en aquel entonces, lo que pasaba en la iglesia en aquel entonces y está pasando hoy en día. Así que tú y yo estamos escuchando esta palabra con ese deseo de que vamos a empezar como niños en Cristo a dominar y a controlar nuestro estado de ánimo, nuestros ánimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y continúa, ¿no? En el verso 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Dice aquí en el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, simplemente servidores. Como el que te está hablando, tu servidor que te está hablando en esta mañana, simplemente es un servidor. Como yo siempre en mis pláticas digo, ¿no? Yo estoy en la semana, estoy orando, buscando la palabra del día de hoy, ¿no? Entonces yo vengo y la doy como servidor, la doy, lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón para todos, para ustedes y para mí. Y una vez que yo termino, digo, Señor, ya cumplí, ya le entregué, me trataste a mí, gracias por esa palabra, ya se la di a la iglesia, ahora sí, Señor, listos, vamos a comer, como siempre digo en broma, después del espíritu, la carne, ahora sí, vamos a comer, ¿no? Entonces, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Simplemente servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Quiero recordarte, en Hechos 19, ¿se acuerdan de esa conferencia de los exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote? ¿Qué le dijo el diablo? La persona que estaba poseída ahí, ¿qué les dijo? Yo sé quién es Cristo y también sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quién son? Les dio una santa catiza, los desnudó y los tiró a la calle. Entonces, imagínate, el reino espiritual de maldad conoce quiénes son y quiénes no son. Lo conocen perfecto. Por eso que a veces viene y catanea a la gente de la iglesia y los catanea, pero los catanea, ¿eh? Y ahí está ahí están los niños fluctuantes, ¿no? Y aquí estamos aprendiendo a través de estas conferencias quién es Pablo. Seguro. El diablo dice, yo sé quién es Pablo, y nosotros estamos aprendiendo quién es Pablo. Pero aquí dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. ¿Quién es Apolos?
Algunos conocerán quién fue Apolos, pero aquí te voy a mencionar, tengo para hablar mucho acerca de Apolos, pero nada más te voy a mencionar que está plasmado de lo que era Apolos aquí en Hechos, capítulo 18, a partir del verso 24. Fíjate quién era Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ve escuchando esto, amados. Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Toma esto, amados. Aquí vemos un niño en Cristo, y cuando hablamos de niño no estamos hablando de edades o de estructura de niño, está hablando del corazón de niños. Una vez más, que al que no es como niño no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces vemos aquí a Apolos, un hombre, qué bárbaro, no, qué barbaridad. Un corazón para el Señor, como lo está diciendo aquí, un hombre elocuente, poderoso en cuanto a recibir las Escrituras, atento a la instrucción del camino del Señor, con un espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente, y sin embargo no era muy conocedor. Aquí dice que solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sabe cómo se llama eso, amados? Gracia. Se llama gracia. Se llama gracia. Y gracia es un regalo, es un favor no merecido. La gracia podemos tomarlo de manera literal como aquellas personas que son agradables, simpáticas. Muchas gracias, muy amables. Hay mucha simpatía en ellos, eso es la gracia de Dios. Y sin embargo, se podía ver en él eso que él tenía en su interior, lo que él era. Y aquí nos está dando la característica Pablo, que Apolos, ¿quién era? Un niño en Cristo. Un niño en Cristo. Así tiene que ser un niño en Cristo. No berrinchudo, no caprichoso, no el hacer su voluntad. Y verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la iglesia. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia, una vez más, por la gracia habían creído. ¿Viste un punto importante, una llave importante para el crecimiento, amados, que nos está explicando Pablo? Niños en Cristo. La llave de ser niños en Cristo. Abrirnos, creerle al Señor. Verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era o es el Cristo. Ahí está tos. Perdón. Imagínate, ¿no? ¿Cómo es la gracia? ¿Cómo es cuando le crees al Señor? ¿Cómo es cuando el Señor, hace 8 días hablábamos de los talentos y los dones? ¿Cómo es cuando el Señor lo da a quien Él quiere, ¿no? ¿Qué tiene que ver como disposición? Esto, lo de Apolos, amados. Oh, Señor. Tengo hambre de ti. Como decía el rey David, ¿no? Señor, mi alma te anhela, de madrugada yo te buscaré, ¿no? Y aquí con vehemencia, ¿no? Por esa gracia, escucha una vez más, sin conocer a fondo las Escrituras, él refutaba a los judíos que hablaban, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, ¿no? Para él, de lo poco o mucho que había aprendido de las Escrituras,
Para él lo más importante era Cristo, su Señor. Y ahorita tú y yo le podemos decir, Señor, con esa vehemencia, en este momento te volvemos a reconocer como nuestro único Señor y Salvador, el Señor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por estas recomendaciones, porque me estás haciendo aterrizar exactamente cómo tienen que ser mis ánimos, el manejo de mis ánimos para este crecimiento espiritual. Y bajo de lo que era Apolos, ahora entienden por qué la gente decía, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Simplemente servidores, pero servidores, no cualquier servidor, ¿eh? No cualquier servidor, porque hay muchos que nada más, acuérdense, van por la foto, van por el protagonismo, van por salir en la película, van por salir en pantalla. Olvídate, ellos rápido se apartan, rápido. Son personas tan fluctuantes que se enojan por cualquier cosa, aún servidores, aún servidores. Sí. Ya no quiero más, ya me voy, ya me cansó, ya ese pastor, etcétera. Simplemente estoy hablando de los ánimos fluctuantes, que obviamente no lo vamos a hacer ni tú ni yo. Entonces Pablo aquí, una vez siguiendo hablando a los corintios, tiene que buscar madurez, tiene que aprender a crecer en madurez. Y ahí un capítulo anterior, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, a partir del verso 6, les dice, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Te decía, de los que no crecen. Verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, manifestándose Cristo en gloria con nosotros. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te podrás dar cuenta, amados, la estructura de lo que es un Pablo y de lo que es un Apolos, con esas características de haber dominado sus ánimos para sujetarse y humillarse ante su Señor. ¿Te das cuenta ahora lo que está diciendo aquí Pablo? Lo que prepara Dios, lo que prepara. Cosas que tus ojos jamás han visto. ¿Y qué queremos como humanos? ¿Qué queremos como naturales? Cuando dice lo que mis ojos quieren ver lo natural, ¿no? Cosas materiales, éxitos, prosperidad, el ser mejor, el mucho apantallar a la gente, etcétera. Por ahí va ese camino de lo que quieren ver mis ojos de forma natural. Y lo mismo de lo que queremos oír. Y normalmente, en cuanto a oídos, hablábamos con unas personas cómo el Señor nos ha dado una boca para hablar y dos oídos. ¿Por qué no nos dio dos bocas? Solamente una boca para hablar, pero dos oídos para saber oír. Entonces, ¿te imaginas, amados? Cosas que el Señor, como está escrito, cosas que nuestros ojos jamás han visto, jamás. ¿De qué está hablando, no? Nuestros oídos jamás han oído. Porque normalmente en lo natural, al tener dos oídos, siempre en nuestras formas queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene, lo que yo quiero escuchar. Por esa razón, a mí me llama la atención, amados, en las consejerías, conmigo, yo siempre les digo, conmigo van a escuchar el consejo espiritual, ¿no? Y como no les doy lo que quieren escuchar, ¿no? Porque me vienen a hablar, por ejemplo, del problema de alguien, quieren escuchar, no hombre, mándalo a la goma, mándalo a freír espárragos, déjalo, eso quieren escuchar.
Pero cuando lo habla de lo espiritual, que así no es, ya no les gusta. ¿Y sabe qué pasa con el 99%? Ya no regresa por su cambio. Ya no regresan. Solo un 1%, pero un 1% está interesado en saber, en aprender, etcétera, 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 ¿no? Quiero escuchar. Por eso dice aquí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A quiénes? A los niños en Cristo. Todo esto es sobrenatural. ¿Te imaginas, amado? En ese crecimiento espiritual vamos a empezar a ver estos misterios que dice aquí. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, en sabiduría oculta. Esas cosas profundas, esas cosas que son tremendas, llaman la atención. O sea, hay una forma que llega a nosotros que va a producir, ante esas experiencias sobrenaturales, va a producir un tremendo cambio mental, espiritual, emocional del corazón. ¿Sabe qué, amados? Vamos a hacer otros. Por eso una vez más digo, a mí lo que me impacta de estas conferencias, que ya estamos en la número 10, siempre en cada conferencia y la que van a seguir, me impacta sobremanera el cambio de Pablo. Sabemos quién es Pablo y quién fue Pablo. Y eso de lo que el Señor fue capaz de hacer con Pablo, por supuesto, amados, todo eso que estamos escuchando ahora y lo que queremos aprender, también lo puede hacer contigo y conmigo. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh, amados, amados. Oh, amados. Damos gracias a Dios. Aunque parezca una palabra de corrección, aunque parezca una palabra tal vez para algunos fuertes, o para algunos que están sintiendo, nos están dando con palo. No, amados. Es algo como indispensable. Es algo que tiene que ser realmente en el proceso que yo quiero para cambiar. ¿Y quién nos está explicando hoy? ¿Quién? El que lo experimentó. El que realmente lo experimentó. Amados, nos dice Pablo, ¿quieren cambios? ¿Quieren transformaciones? Entonces, como les estoy hablando a los corintios, tienen que ser niños en Cristo. Niños en Cristo. Entonces, la parte carnal, ¿no? Es que yo venía y los encuentro carnales, muy carnales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Yo pregunto, por la experiencia que tenemos, ¿existirá esto en la iglesia hoy en día? ¿Existirá? Yo soy de, ya, ¿no? Bueno. Y en esa estructura humana, amados, nos encontramos que en la parte literal del mover humano social, el hombre está acostumbrado a seguir al hombre. Es una estructura. Ustedes pueden ver, o podemos ver claramente, pero esto es pan de todos los días, que el hombre sigue al hombre. Pero a la vez, como el hombre sigue a alguien que admira, a alguien que le ha llamado la atención y a alguien que lo sigue, el mismo hombre lo critica. A pesar que lo admira, el mismo lo critica. Por eso que nos llama la atención, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, la gente que había recibido de Él los milagros, el favor de Dios para algunos, el cambio, ¿no? Y esa misma gente ahí debajo de la cruz, ¿qué le decían? A ver si eres el Cristo, a ver si eres el Hijo de Dios, hazte el milagro a ti mismo, bájate, ¿no? Y el Señor, qué barbaridad, como Pablo ahorita está hablando aquí, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Que la mayoría sean niños fluctuantes. ¿Y qué dijo el Señor al final, antes de cerrar los ojos? Padre, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra, gloria a Dios que tenemos un maestro que nos está enseñando, que nos ha ilustrado ahí con 13 cartas, gloria a Dios que podemos aprender y gloria a Dios que tenemos el corazón como Apolos, como acabamos de leer, de ese cambio, de esa transformación, de esa disposición, de ese deseo de caminar con mi Señor y creerle al mi Señor, ¿no? Entonces, amados, ¿qué vemos? O tal vez nosotros mismos lo hacemos, ¿no? ¿Qué vemos cuando estamos frente a un famoso? No, pues yo he visto cómo corremos, pero ahí para la foto, ¿no? Para el autógrafo.
hijo, la admiración, el tocarlos. Y como te decía, así somos y al rato los estamos criticando. Entonces, cuando ven a un famoso, ¿y cómo es, amados? Eso es interesante, lo que hace poco ha sucedido. Cuando muere un famoso. Murió Diego Armando Maradona. Y vimos la reacción del pueblo de Argentina. No, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y sabes qué? Lo que me llamó la atención, que le llamaron hasta Dios. Le llamaron Dios. Y él tenía esa mención en su vida que le llamaban el dedo de Dios, ¿no? La mano de Dios, perdón. Entonces, son situaciones que nos está explicando Pablo aquí, de esos niños fluctuantes. Y lamentablemente existe esto mismo en el cristianismo. También nos vamos por los famosos en el cristianismo. También, ¿no? Entonces, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Verso 5. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? Una vez más, servidores. Simplemente servidores, ¿no? Por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor, ¿no? Cada servidor, el Señor les ha concedido. Algunos la verdad predican, wow, wow. Y sin embargo, hoy en la mañana que Joaquín y yo teníamos a la niña aquí cargadas, y la niña nos empezó a hablar. Ay, abuelitos, ¿saben qué? Yo ya voy a crecer y yo voy a predicar la palabra, que me voy a atropellar a ustedes dos, porque hay uno de ustedes dos que me aburre, me hacen dormir, ¿no? Ay, mi amor, le decía yo, ¿y quién es? Abuelito, tú sabes bien quién es, tú sabes bien quién es. Y me quedó esa parte, no supe si es Joaquín o soy yo, ¿no? Pero para muchos dicen que yo los hago dormir. Bueno, pues, pero gloria a Dios, finalmente está en mi corazón ser servidor, predicar la palabra, ¿no? Y por el medio de las cuales, en el caso de Pablo y Apolos, aquí él dice, habéis creído, y eso es según lo que le concedió el Señor. Espero que el Señor nos siga concediendo para seguir predicando. Entonces dice, yo planté, lo está diciendo Pablo, acuérdate, yo planté, ¿no? Pablo, hablando de que su labor, su servicio, simplemente era plantar. Y Apolo, su servicio con lo que Cristo le había dado, era regar. Pero definitivamente, amados, aquí nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro sentir tiene que estar en aquel que realmente nos da el crecimiento. ¿Quién es? Cristo Jesús. Dios es el único que nos da ese crecimiento. Los servidores como Pablo plantan, Apolos la riega, no la riega, sino riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, ¿para qué nos vamos en busca de hombres? ¿Para qué nos vamos atrás de un hombre? Si realmente el que me da el crecimiento es el Señor. Pero eso sí, el respeto hacia los hombres que te enseñan. La honra a los hombres que te enseñan, ¿no? Aquellos que están plantando en tu vida, aquellos que están regando en tu vida, hay que honrarles por lo que te enseñan, ¿no? Pero como niño fluctuante va a llegar un momento que te vas a apartar de ellos. No. Eso pasa también en la iglesia el día de hoy. También pasa, ¿no? Ya se cansan, empiezan a ver las fallas de estos hombres, porque los hombres fallamos, obviamente fallamos, y cuando están cerca de los hombres y admiran a los hombres, ¿sabes qué los hace desanimar y apartarse? Cuando empiezan a ver sus fallas, cuando empiezan a ver ese tipo de situaciones que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, el crecimiento lo ha dado Dios, y termina aquí en el verso 7 diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios es el que da el crecimiento. Y en este momento nos queda claro, muy claro, lo que nos está predicando esta mañana Pablo acerca de marcar nuestra situación entre lo que es lo carnal y lo que es el crecimiento espiritual. Como niños,
No seamos niños fluctuantes, como niños en Cristo. Entonces ahorita mi actitud, mi pensamiento es voy a ser como mi nieto o como mis nietos. Así, con ese corazón inocente de que simplemente creerle al Señor y no poner tela de juicios si lo hará o no lo hará, o si lo cumplirá o no lo cumplirá. Aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis bienes, te entrego todo, todo, porque finalmente todo te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y pues, tremendo error poner los ojos en los hombres, muy tremendo horror también, error y horror, pero como te decía, sí honrar, sí respetar, sí reconocer la persona que te está enseñando. Entonces, mi Dios es el que da el crecimiento. Y continúa diciendo aquí Pablo en el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mira, hay recompensa, ¿no? Verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando aquí Pablo, que así lo era, perito arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria a Dios. Fundamentos, lo que está poniendo Pablo, edificación como perito arquitecto, pero dice aquí que cada uno no solamente mire cómo pone un fundamento o cómo edifica, sino que cómo sobreedifica. Esto es bien interesante lo que nos está hablando Pablo aquí. ¿Cómo sobreedificamos? En Gálatas capítulo 6, mira lo que dice el mismo Pablo, ya aquí a los Gálatas, en el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno cae, una vez hace muchos años escuché a un pastor, a un predicador diciendo, el cristianismo es el único ejército que aplasta a sus soldados. Y eso igual como reflexión me llamó mucho la atención. ¿Cómo le damos y los pisoteamos y los aplastamos con la lengua sobre todo? Es muy fuerte eso. Y sin embargo aquí fíjate nada más el corazón de Pablo, ¿no? Como nos quiere ver Pablo. Y ahora predicándole a la iglesia Nueva Creación Satélite y a todo Latinoamérica, todo el que hable español, incluyendo Estados Unidos. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurelas con espíritu de mansedumbre, ¿no? Gloria a Dios. Y ¿sabes qué, amados? Cuando habla aquí Pablo de la sobreedificación, no son pobrecitos, al que vamos a intervenir, yo como niño en Cristo, no como fluctuante, entendiendo bien como servidor a donde Cristo me está mandando, es para sobreedificar, y yo no lo voy a ver como pobrecitos, o Pablo no nos ve como pobrecitos, sino enséñenles, llévenlos, anímenlos a realmente que conozcan cómo es el crecimiento, aunque cayeron, levántelos, ¿no? Pero nos encontramos pues que también muchos no quieren, ¿no? No tomamos en esencia la palabra cuando Dios nos habla. Quedamos en la parte, como siempre lo predicamos y lo hemos escuchado, ¿no? Qué bonita predicación, qué padre estuvo hoy, qué ungida, qué tremenda palabra. Y el día de mañana ya se me olvidó, ¿no? Ya nos olvidamos. ¿De qué predicaron? Estuvo sensacional, pero
Eso me lo dice mucho mi hija Mariela, mucho me lo dice. Bueno, entonces continúa Pablo aquí diciendo, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, escucha eso, y con esto ya termino, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que sobreedifica va a recibir recompensa. Pregunto, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Y aquí mismo en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mira la sobreedificación. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Gloria a Dios. Y aquí nos habla en esencia aquellas personas que, por eso el mismo Pablo dice que el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Llenos de conocimiento, llenos de conocimientos, llenos de conocimiento, y se creen, ¿para qué quieres, no? Se creen la última Coca-Cola en el desierto, porque sienten que, olvídate, ¿no? Y aquí, ¿qué dice Pablo? ¿Sabes qué? Cálmate, si te sientes así, cálmate, hazte ignorante para que llegues a ser sabio. Hazte humilde, humíllate, cambia, ¿no? Y termino en 1 Corintios 3. Así que, verso 21, así que ninguno se gloríe en los hombres. Con esto cierra Pablo en esta mañana. Que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente y sea lo porvenir, todo es vuestro y es vuestro en Cristo y por Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dejen este asunto de la fluctuación, de la inmadurez, de la parte carnal, como los encontré, nos dice Pablo, y no se gloríen ya en los hombres. No estén siguiendo a los hombres, porque todo lo que les ha dado el Señor, eso lo hablábamos hace 8 días, todo lo que nos ha dado, sea Pablo, sea Apolos, uno para sembrar, el otro para regar, sea, también habla de Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea la porvenir, todo el Señor nos los da, todo nos ha dado como crecimiento para nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Y considerando esta palabra, amados, como edificante, más bien no como edificante, como sobreedificante. Hoy renuncio y decreto en mi corazón, con mis labios, de que dejo de ser ese niño fluctuante, ese niño inmaduro, ese niño carnal, y como dice Pablo, quiero encontrarte como niño en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza que estamos recibiendo por el legado de Pablo. Gracias por lo que viene también, viene más. Y seguiremos, Señor, con ese corazón abierto, esos deseos profundos en mi alma y en mi espíritu, Señor, que esta mente sea otra, que estos sentimientos y emociones sean otras, que esta parte almática mía sean otras. Y una vez más, Señor, lo repetimos y lo repetiremos. De la manera como lo hiciste con Pablo, así lo podrás hacer conmigo, así lo harás conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y como hemos leído, Señor, finalmente como servidores tuyos queremos ser como Pablo, ese celo de hablar la palabra sana, y también como Apolos, esa característica de Apolos, porque aún ellos o Apolos sin conocer la palabra, Señor, ¿cómo recibieron tu gracia?
cómo vino tu gracia, cómo fueron llenos de tu gracia y con eso bastó para que sobreedifiquen a otros, para empezar a sobreedificar a otros en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un abrazo, amados, un abrazo y yo me quedo con esa palabra para mi vida, para mi vida. Y quédate también tú, quédate también tú. No pierdan de vista el viernes, amados, el viernes a las 8 para estar orando juntos el próximo domingo y pronto estaremos ya abriendo otras transmisiones en la semana. Que Dios me los bendiga, que pasen una linda tarde y una semana llena de Dios para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.